Muy bien, muy buenas noches. Un saludo muy especial para Daisy y para Tatiana, quienes nos acompañan en este momento en el encuentro en línea. Espero que quienes no estén en este espacio pues puedan acceder a la grabación. Recuerden que estos espacios son muy importantes para retroalimentar algunas cositas de las que vamos viendo en el curso, así que es pues muy importante contar con su asistencia. Les agradezco de antemano por estar aquí. Creo que este encuentro de hoy va a ser corto. Supongo que la no asistencia de la mayoría responde a los exámenes y diversas actividades que tienen esta semana. Eh, los docentes también hemos estado en un corre-corre grandísimo con muchas cosas al tiempo. Ok, Tatiana me dice que sí se escucha, se estaba cargando la pantalla, perfecto. Así que esta semana empezarán a ver reflejadas sus calificaciones frente a los trabajos que ya han presentado. Me he encontrado con unas elaboraciones muy interesantes. Ya estoy empezando a hacer las retroalimentaciones, así que bueno, ya empezarán a ver sus noticas poco a poco esta semana, este fin de semana. Bueno, hoy quiero simplemente hacer como digamos que una devolución frente a lo que nosotros hemos encontrado en las primeras unidades, pero además relacionándolo con nuestra función como trabajadores sociales al momento de hacer intervención con grupos, que creo que es lo que más nos interesa conocer en este momento. Pues frente a la historia del trabajo social con grupos, sabemos que se origina en Estados Unidos, que inicialmente es, digamos que una propuesta que surge, pero a través de la práctica, es decir, de entrada no hubo como una teoría específica que nos hablara de la cientificidad del método de trabajo social con grupo, sino que se empieza a dar como de una manera muy informal, ¿cierto? Entonces, eh, surge a través de la práctica, surge a partir como de ámbitos y de espacios para el ocio y para la recreación, y por eso no se le da un tinte como muy desde lo científico inicialmente, porque se empieza a desarrollar en algunos centros comunitarios y tenía como dos propósitos. Por un lado, integrar a los participantes de esos grupos, pero además poder mejorar, digamos que algunas situaciones personales de esas personas que hacían parte de los grupos. Eh, y posteriormente, digamos que con el tiempo es que se empiezan a establecer como unas finalidades, unos criterios de organización, donde ya empezamos a hablar más desde un carácter profesional, y ahí sí empiezan a aparecer algunos autores. En este caso, pues Gisela Konopka fue de alguna manera una de las precursoras del método de trabajo social con grupos. Empieza a aparecer más o menos en, creo, 1968, si no estoy mal, y ahí es donde entonces empezamos a hablar de un proceso de configuración metodológica del método de trabajo social con grupos, y eh, se empiezan entonces a consolidar varias propuestas, ¿cierto? Propuestas o propósitos que lo que buscan es generar acciones de mejoramiento frente a la intervención que se realiza desde el trabajo social, pero ya no solamente desde el método de caso, es decir, no solo cuando trabajamos de manera individual, sino de cómo vamos a realizar nuestro abordaje, pero cuando trabajamos con grupos. Entonces, dentro de esos propósitos que empiezan a surgir con la consolidación del método, pues primero todo lo que tiene que ver con
la recreación y el tiempo libre. O sea, de entrada, aún ya buscándose una parte más desde la ciencia, se dice que este método de trabajo social con grupos empieza a cobrar relevancia en espacios, por ejemplo, de juego, en espacios recreativos, en espacios lúdicos, pero que esos juegos empiezan a ser intencionados para que nos dejen un aprendizaje, ¿cierto? Cómo aprender a través del juego. Esa es la primera mirada que se le da. Pero dentro de esos propósitos también tenemos entonces, como se nombra en la unidad, bueno, no recuerdo si ese término sí está en la unidad, porque retomé como cositas de varias partes, y es todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación, es decir, cómo recuperar capacidades, cómo orientar algunos comportamientos, eh, digamos que en relación también con el crecimiento personal, con los estados de ánimo de las personas. Se empieza a mirar también la parte educativa, que en los temas de la unidad número 1, si no estoy mal, lo nombran como un propósito correctivo. Pues no sé hasta qué punto realmente sea muy válido hablar del término correctivo, por eso lo relaciono más como desde lo educativo. eh, y es lo que permite orientar procesos con algunas personas que tienen problemas de conducta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, por eso se asocia al término de correctivo, es cómo nosotros podemos hacer una intervención que nos permita, de alguna forma, canalizar esa situación problemática que tiene determinada persona, pero no solamente buscando un correctivo, sino cómo enfocarlo también desde la parte educativa, qué vamos a aprender nosotros de eso y qué motivación tengo yo para realizar realmente esa modificación en mi conducta y hasta qué punto es beneficioso que nosotros podamos hablar eh, de modificaciones en la conducta y eso qué implica y cuáles son todas las estrategias entonces que nosotros debemos implementar para poder lograr ese objetivo desde lo educativo. También hay una parte preventiva que empieza a aparecer en ese momento y es, pues como su nombre lo dice, cómo entonces vamos a anticiparnos antes de que algo ocurra, ¿cierto? Es el pre, entonces cómo yo me anticipo, cómo me adelanto a una situación para que no pase. Entonces, esta es una estrategia que utilizamos mucho, sobre todo desde el área de la salud, desde el área de bienestar social, cómo trabajar, cómo realizar campañas preventivas que generen un impacto a nivel grupal, porque hay un asunto también muy importante cuando hablamos de prevención y es que esa prevención debe estar enfocada de una manera tan dinámica que en efecto nos posibilite generar un impacto en esa otra persona. Hoy en día no son tan funcionales los talleres eh, como magistrales, donde el profesional es el que está todo el tiempo, eh, digamos que enunciando algunos términos conceptuales y a veces muy técnicos, porque se nos van a aburrir los participantes. Entonces es fundamental que tengamos la capacidad de generar propuestas preventivas, pero que se pueda llevar a cabo de una manera muy dinámica para que todos se motiven a participar. Y en este mismo sentido, aparece entonces también el eje promocional, que es el que nos va a permitir también que todas las personas con las que nosotros trabajamos eh, logren a través de acciones conjuntas, por eso hablamos de método de grupo, trabajamos con el otro. Entonces, ¿cómo generar que estas personas a través de las acciones que hagan con el resto del grupo puedan posibilitar algunos cambios en ese entorno?
Normalmente, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un taller de promoción o de prevención, lo hacemos ante una carencia, lo hacemos ante una necesidad que tiene ese entorno social específico y que en muchas ocasiones no somos nosotros quienes hacemos la identificación de esa situación específica, sino que de entrada ya nos dicen, es que necesitamos hacer un taller preventivo porque hemos identificado muchos comportamientos de agresión entre los compañeros de trabajo. eh, o porque hemos identificado que el clima organizacional no está funcionando bien y que existen problemas en los canales de comunicación entre los compañeros. Si de entrada a mí ya me dicen cuál es el objetivo, pues obviamente mi intervención tendrá que estar basada en esa solicitud que me están haciendo directamente. Y por eso es importante además que si bien yo no tengo una cercanía, en muchas ocasiones puedo no tener una cercanía con ese grupo antes de yo logre informarme un poquito, ¿cierto? Cómo está constituido, cuáles son las características específicas, cuál es la finalidad que tienen para unirse como grupo, número de personas que pertenecen al grupo, cuál es el espacio. Miren, hay un asunto muy importante, sobre todo cuando hablamos desde la promoción, prevención y educación, y es que hay que prever todo lo que puede pasar en esos espacios. Entonces tenemos que tener un plan A, un plan B y si se puede uno C. Por ejemplo, tú eres la trabajadora social o el trabajador social de una alcaldía municipal, donde generalmente, si son pequeñas, no tenemos muchos profesionales en trabajo social, vamos a encontrar uno, máximo dos, y hay una institución educativa que te está solicitando o una directora de grupo está solicitando un taller para adolescentes de octavo grado. ¿Qué creen ustedes que sería importante conocer de ese grupo antes de empezar a preparar el taller? Quisiera leerles, si me están escuchando. De pronto las dificultades, las debilidades que tiene el grupo. Muy bien, sí, esa puede ser una situación en la que me pueda poner en contexto, por ejemplo, la docente, ¿cierto? Que es la que está con ellos todo el tiempo y se supone que conoce muy bien su grupo. ¿Qué otra cosa es importante que nos cuenta Tatiana si nos está escuchando por aquí? Bueno, esperemos que sí me estén escuchando bien. Em, Miren, hay un asunto muy, digamos que muy relevante, pero que a veces nosotros no le prestamos como la suficiente atención, que tiene que ver con el escenario en el que nosotros vamos a estar para realizar el taller, porque con base en ello yo podré mirar cuáles son las técnicas que voy a utilizar. No será lo mismo si a mí me dicen que voy a reunirme y el número de integrantes, o sea, cuántas personas hacen parte del grupo, si predomina de pronto el sexo masculino o femenino, las edades aproximadas que vamos a encontrar en este grupo, eh, cómo está el nivel de comunicación, de cohesión en el grupo, porque con base en eso pues yo podré identificar cuáles son las técnicas que voy a usar. Ahora bien, hay otro aspecto fundamental y es el espacio. Entonces no será lo mismo si a mí me dicen que yo debo hacerlo en el aula de clases a que me digan que lo vamos a realizar, por ejemplo, no sé, en la cancha, en la placa polideportiva que tiene la institución. Entonces tenemos que mirar si el espacio es cerrado, si es abierto, eso implica entonces el sonido, si necesito
ayudas audiovisuales, si me alcanzan a escuchar sin necesidad de que yo tenga que utilizar un micrófono o si tengo que usarlo, entonces tengo los medios. En ese lugar donde me están solicitando realizar el taller cuentan con esos medios para hacerlo. Eh, si necesito no sé, proyectarles un video, por ejemplo, o unas imágenes o lo que sea que voy a utilizar. Entonces hay que prever que en efecto tengamos acceso a medios tecnológicos, que contemos con un computador, con un video BIM, ¿cierto? Entonces son muchas cositas que hay que tener en cuenta y que en ocasiones también pasa lo siguiente. Resulta que yo tengo un taller súper dinámico, supremamente bien preparado. Tengo que preguntar de cuánto tiempo dispongo. Esa es otra pregunta fundamental. De cuánto tiempo disponemos para realizar el taller, porque eso dependerá que yo lo haga largo, corto, más o menos, muy a profundidad. Bueno, em, si cuento con si es iluminado el lugar, si tengo energía. Y a veces resulta que entonces tenemos un taller supremamente bien planificado, pero cuando llegamos, oh sorpresa, se fue la energía. Casualmente, cuando yo llegué a realizar el taller, se fue la energía. Si yo no tengo un plan B, me voy a quedar cortica y voy a quedar mal con el grupo porque yo, o sea, yo no podría decirle, yo no le puedo decir a la docente, no, profe, entonces ya no lo podemos realizar porque es que lo que yo traía era una presentación en PowerPoint. O lo que yo traía era un video con una reflexión y con base en ese video íbamos a abrir el debate. Siempre tenemos que pensar en un plan B. Si no hay energía, no sé, imprima la presentación, lleve fichitas con apuntes, eh, utilice otras herramientas que sean dinámicas. Siempre tenemos que andar, no sé, con carteles, con marcadores, con un montón de material que nos van a permitir, digamos que salvar el momento cuando sabemos que no nos está funcionando. En ocasiones también que suele pasar que los medios los tenemos, el espacio está muy chévere, tenemos energía, tenemos buen sonido, pero resulta que justo en el momento en el que yo voy a iniciar, por alguna razón hay una falla tecnológica y no me permite el acceso a internet, no me muestra la pantalla, el video BIM. Miren, en estos espacios pasan tantas cosas, me han pasado tantas cosas que como que la experiencia le va enseñando a uno que no me puedo quedar parada, o sea, sí o sí yo tengo que responderle a esa comunidad por la solicitud que me están haciendo. Entonces, es absolutamente fundamental que yo siempre tenga, digamos que una planeación muy bien organizada cuando hablamos de prevención y promoción y también desde la parte educativa. Eh, Otro de los propósitos entonces que tenemos dentro de esta consolidación de los grupos es la participación ciudadana. Cómo motivar, cómo incentivar en ese grupo la participación y cómo empoderarlos de manera tal que comprendan que tienen voz y voto en ese espacio, ¿cierto? Cómo aprender a respetar la palabra del otro, el pensamiento distinto que tenga el otro, pero desde una mirada absolutamente respetuosa. Muy bien, bueno, después de que entonces empieza ya a consolidarse, obviamente surgen varias teorías que incluso estamos desarrollando dentro del curso también y en las que vamos a centrarnos en el próximo encuentro en algunas de ellas. Mm, y entonces aparece, bueno, listo, ya se originó, ya tenemos unos propósitos específicos, ya sabemos cómo se empiezan a desarrollar, en qué tipo de espacios, cuáles son los propósitos que tenemos, pero hay una finalidad específica, mirada básicamente desde el campo del trabajo social y es lograr el crecimiento de esas personas dentro del grupo.
y no solamente el crecimiento, sino que además podamos lograr desarrollar algunas tareas específicas que al tiempo nos permitan actuar sobre determinados ámbitos sociales. Siempre tendrá que existir una intencionalidad cuando nosotros hacemos intervención con grupos, siempre. No lo hacemos porque sí y ya. Entonces es importante identificar cuál es esa necesidad específica y llevar a ese grupo a que pueda desarrollar diferentes tareas en conjunto para lograr ese fin. Miren, normalmente cuando nosotros hablamos de grupos organizados, estamos hablando de una agrupación de personas. ¿Y para qué se agrupan las personas? Pues normalmente se agrupan porque tienen un fin en común, ¿cierto? Porque tienen un mismo objetivo. Y para poder lograr ese objetivo, pues obviamente empiezan a surgir determinadas estrategias a nivel grupal que los van a llevar a todos a esa meta. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros estamos haciendo un análisis de grupos, lograr identificar si realmente todas las personas que hacen parte de ese grupo en ese momento tienen la misma finalidad, porque de no ser así, posiblemente se haga un poquito más complejo lograr como ese objetivo que teníamos inicialmente, porque puede que lo que para mí sea relevante para el otro no. Entonces, una de las características que deben tener los grupos organizados es que estén trabajando por un bien común, ¿cierto? Que sean un conjunto organizado de personas, que tengan, por ejemplo, un mismo modo de vida, que pertenezcan, por ejemplo, cuando hablamos de las juntas de acción comunal, sabemos que tienen unos objetivos específicos, o cuando hablamos de un grupo espiritual, de un grupo religioso, todas estas agrupaciones que de hecho ustedes ya muy juiciosamente hicieron el análisis de alguna, nos permiten identificar que hay una, un fin común y la idea es entonces lograr aprender a vivir, digamos que como en ese grupo, en esa comunidad, y que tenemos que gestionar nosotros para poder identificar las necesidades, las fortalezas, las debilidades que nosotros tenemos al interior de ese grupo. Hay una visión de Aristóteles que de hecho se trabaja también en el grupo de desarrollo humano, cultura y sociedad, donde nos dice que nosotros somos seres absolutamente sociales y que definitivamente no podemos vivir sin los otros y que el ser humano pues necesita estar en sociedad, que es un ser social por naturaleza, por lo tanto necesita de los otros para poder sobrevivir. Entonces, de ahí la importancia de ese espacio que nosotros cohabitamos con otras personas, en donde buscamos un bien común, donde buscamos apoyarnos entre todos para lograr un mínimo de bienestar. Resulta entonces que cuando nosotros hablamos de trabajo social con grupos, hay un término, una teoría que no podemos dejar de lado y que es lo que básicamente nos va a permitir darle sentido a la conformación de los grupos. Y tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Porque el interaccionismo simbólico, pues como bien lo dice la diapositiva, es el sentido que adquiere el individuo en un contexto social. Entonces, como yo, desde mi individualidad, me ubico en un contexto o en un escenario que me permita interactuar con esas otras personas que yo me encuentro en ese espacio. Entonces el interaccionismo simbólico, pues como su nombre lo indica, analiza la interacción que existe en ese grupo, cuáles son los significados o los significantes que tienen estas personas que hacen parte de la agrupación, nos permite comprender, nos permite hacer una interpretación de todos los procesos por medio de los cuales los seres humanos, digamos que nos convertimos en integrantes
activos y competentes de una sociedad. Entonces, esta teoría es la que a mí me va a permitir ubicarme dentro de y saber que hago parte de. Y desde ese escenario, cómo entonces hacer unos ajustes o unos aportes específicos a ese grupo que me ubiquen como un sujeto activo dentro de ese espacio específico. Yo les invito a que consultemos algunas fuentes que nos cuenten a profundidad todo lo relacionado con el interaccionismo simbólico y cuáles han sido los aportes entonces que esta teoría le ha hecho al trabajo social con grupos. Digamos que este es como el abrebocas para que nosotros hagamos búsquedas más amplias. Voy a mirar, yo creo que tengo por ahí un documento, lo voy a dejar por aquí como tareita y les compartiré alguna información por la página de inicio relacionada con el interaccionismo simbólico. Muy bien, si nosotros ya sabemos cuál es la finalidad del trabajo social con grupos, cómo surge, cómo empieza, pues cuál es como todo su devenir histórico y demás, entonces hay otro asunto fundamental y es que podamos comprender cuál es el papel que nosotros tenemos como trabajadores sociales en el trabajo con grupos, pero desde una postura ético-política, ¿cierto? Porque obviamente hay un asunto también de responsabilidad social, de confianza, de lealtad a lo que hacemos y que no podemos hacer intervenciones por hacerlas o no podemos llegar a una comunidad sin una preparación previa frente a qué es lo que yo voy a hacer y eso hace parte también de nuestra postura ético-política como profesionales de las ciencias sociales y humanas. Entonces hay digamos que un apartado fundamental y es cómo poder reivindicar los derechos de los seres humanos. Es decir, aprender a respetar, digamos que la autonomía que tienen los grupos, eso es absolutamente fundamental y que yo no, y que en lugar, porque a veces logramos como objetivos a la inversa. Entonces, en lugar de estar como restableciendo un derecho, pues puedo como profesional también estarlo vulnerando. Por eso yo siempre tendré que respetar, así yo no esté de acuerdo, esa autonomía específica que tiene ese grupo en ese escenario específico en el que estoy. Y también la reivindicación va desde otro sentido y es, por ejemplo, resulta que nosotros estamos realizando un acompañamiento grupal o una asesoría grupal frente al tema de violencia intrafamiliar. Y es muy posible que en ese escenario salgan a flote algunas expresiones de llanto, de dolor, de tristeza, sobre todo cuando son talleres vivenciales, que me permiten identificar que allí hay una vulneración de un derecho. Entonces, ¿cómo yo, desde mi formación profesional y desde las redes, desde el trabajo en red que realizo con otras instituciones, cómo voy a reivindicar ese derecho de esa persona en ese contexto específico? Y nos pasa en muchas ocasiones. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi trabajo anterior y es que cuando hacíamos talleres de prevención del autocuidado, del cuidado del cuerpo y del abuso sexual, casi siempre al final del taller se me acercaban dos personas, dos niños, niñas, a contarnos, porque generalmente se hacía pues en estudiantes de básica primaria, y le decían a uno, profe, es que a mí me hicieron lo que usted acabó de contar. Entonces, o sea, ¿cuál es mi ética profesional en ese momento y yo qué voy a hacer con esa información que me está dando esta persona? Yo no puedo pecar por omisión. Si yo ya conozco una situación de riesgo específica, yo tengo que actuar como profesional. Entonces, nuestro papel, y por eso está como al inicio, porque es absolutamente fundamental que tengamos esto en cuenta, y es que nosotros tenemos que propender por la reivindicación de los derechos de los seres humanos.
y que normalmente en estas dinámicas grupales nos vamos a encontrar muchas personas que están siendo vulneradas o que sus derechos están siendo amenazados. Entonces hay que tener también una muy buena observación en esos espacios para lograr identificar eso que a gritos a veces nos quieren contar y qué vamos a hacer con ese proceso de ahora en adelante. Bueno, hay otro asunto que está relacionado también con la comprensión de la realidad, es decir, es aprender a valorar, a respetar, digamos que el proceso interno del grupo, como el proceso en sí mismo, y cuál es entonces la capacidad que ellos tienen para generar cambios, ¿cierto? Entonces, eh, importante que cuando lleguemos a estos grupos estemos muy abiertos a encontrarnos con una cantidad de capacidades y habilidades increíbles en esas personas. Entonces, para eso yo necesito hacer una comprensión de esa realidad, necesito ponerme, digamos que en el lugar de esas otras personas y analizar su proceso interno, o sea, su dinámica grupal interna y cómo a partir de eso que yo conozco y de esas habilidades que les empiezo a ver a los participantes, entonces como desde ahí yo empiezo a generar cambios. O ni siquiera es el trabajador social el que genera los cambios, es decir, usted es el puente para que ese grupo se empodere y pueda realizar esas modificaciones que necesita hacer. Obviamente el reconocimiento del contexto es muy importante, y ya se los mencionaba ahorita, es que yo pueda saber en qué escenario específico me voy a desenvolver, qué tan grande es el grupo, cómo es el espacio, cuál es el objetivo, qué los motiva, qué los une como grupo, a qué entidad pertenecen, edades, es decir, que yo pueda reconocer como todo ese contexto y con base en eso realizar como mi plan de intervención. Y nosotros tenemos entonces también un papel muy importante y es que somos educadores sociales, es decir, si bien nosotros no tenemos una formación específica para la docencia, eh, no podemos, digamos que hacer a un lado nuestro rol y nuestra función tan importante frente a la educación social y la educación popular, que de hecho el último trabajo que ustedes deberán realizar está relacionado con esto, y es que, por ejemplo, yo en años atrás nunca me visualicé en el campo de la docencia, ¿cierto? De alguna manera pues llegó como un regalo a mi vida, y uno siente, y yo al principio decía como yo no sé hasta qué punto yo esté preparada para esto, pero cuando nosotros entonces hacemos como un énfasis especial en la educación, en que somos educadores sociales, es precisamente porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando con y para los demás. Siempre estamos al servicio del otro. El trabajo social es una profesión que nos permite estar de cara con la sociedad todo el tiempo. Generalmente nosotros no estamos en cargos como detrás del escritorio, ¿cierto? A no ser de que estemos hablando de un campo muy desde lo organizacional, por ejemplo. Pero normalmente nosotros, incluso así yo esté desde el escritorio en un cargo de talento humano, pues precisamente ¿qué estoy haciendo? Generar acciones para todos los empleados. Entonces, desde cualquier campo en el que yo me desenvuelva, siempre va a tener un rol por allá muy especial frente a la educación social, frente a mi rol como orientador, como promotor de procesos, como eh, la posibilidad que tenemos de acompañar y de apoyar el proceso educativo de muchas personas, y no solo el proceso educativo, es cómo apoyar todo lo que tiene que ver con su salud mental, cómo hacer orientación. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo orientación, educación, promoción, prevención, todo el tiempo. A veces se nos vuelve tan mecánico que no lo hacemos consciente, pero realmente nuestro rol siempre está en función de ello. Pues otra función importante que nosotros tenemos desde el trabajo social es que acompañamos esa consecución de los objetivos del grupo, y la satisfacción
yo diría que es el pago más grande que nosotros podemos tener cuando hacemos este trabajo grupal. Si bien trabajar con las comunidades o con grupos organizados no es fácil, porque no lo es, porque precisamente dentro de esos grupos nos vamos a encontrar el líder negativo, el que se toma el espacio con risas, el que no quiere prestar atención, el que no escucha. A pesar de todas esas limitantes que nosotros nos encontramos, pues la satisfacción que sentimos cuando realmente se logra el objetivo de ese grupo, creo que es la recompensa más grande al trabajo que hacemos. Otro de nuestros roles es también posibilitar la integración, sobre todo en esos grupos donde nosotros llegamos y encontramos un ambiente tan tenso, unas relaciones rotas, unos vínculos que no están fortalecidos. Entonces, ¿cómo a través de las técnicas que yo vaya a utilizar en ese espacio puedo posibilitar la integración sin que eso les genere incomodidad? Porque la idea tampoco es que sea un asunto forzado, sino que dentro de la misma dinámica el proceso de manera inconsciente se dé. Importante motivar la participación también, eh, entendiendo que siempre vamos a estar en espacios donde vamos a encontrar personas muy pasivas, muy tímidas, muy silenciosas, pero también nos vamos a encontrar siempre la persona que quiere participar todo el tiempo, que hace unos aportes muy significativos. Entonces, ¿cómo motivar la participación, sobre todo en estas personas que normalmente suelen estar muy calladitas en esos espacios y que cuando hacen aportes uno se queda como, wow, muy calladito todo el tiempo, pero qué chévere como el aporte tan importante que nos hace en el espacio. Y otra función que nosotros tenemos es que se puedan vivir experiencias compartidas con otros. Y creo que esto es, eh, digamos que, parte absolutamente fundamental de nuestro quehacer, y es a través de la experiencia de los otros, cómo compartirla en esos espacios va a significar un aprendizaje inmenso, y cómo a partir de eso que me contó el otro, que yo no conocía, algo que era desconocido para mí, qué me puede aportar, cómo puedo fortalecer mi labor, mi vida personal, profesional, familiar, a través de esas experiencias, perdón, o de esas vivencias compartidas que nosotros tenemos en estos espacios. A veces le tenemos mucho temor a realizar talleres vivenciales porque pensamos en que al final no vamos a tener las herramientas para asumir, por ejemplo, que alguien se nos detone y tenga una crisis en ese espacio. Tenemos que estar incluso preparados para eso. Si contamos con el apoyo de compañeros psicólogos, muy rico, pero hay espacios en los que ustedes van a estar quizás solitos o con un pedagogo o con una nutricionista o de pronto con otros profesionales pues que son muy buenos en su área, pero que si se nos detona, por ejemplo, una persona haciendo un taller vivencial, tenemos, o sea, es muy importante prever eso, ¿cierto? Y mirar si yo sí tengo las herramientas para asumir como esas dos cosas a la vez. Por un lado, no generar como un desorden en el grupo, pero al tiempo que yo pueda atender a esa persona que está en crisis. Entonces, digamos que son también asuntos que uno va como adquiriendo con la experiencia y que de entrada de pronto pueden generar mucho temor, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, la que empezó a llorar en medio del taller o el que empezó a recordar historias de su pasado a nivel familiar y que le tocó de alguna manera, o sea, pues sintió, eh, digamos que desde su ser más profundo, algo de lo que dijo la profesional o el profesional cuando estaba desarrollando el taller. Entonces, obviamente tenemos que contemplar todas esas posibilidades al momento de hacer intervenciones grupales y que precisamente todo está relacionado con esa postura ética que yo tengo, ¿cierto? Cómo no dejar procesos iniciados, cómo no dejar los talleres a medias. Por ello es siempre muy importante saber con qué disponibilidad de tiempo contamos, porque no podemos dejar ideas en el aire.
La idea es que siempre podamos hacer un cierre de todos esas actividades que nosotros vamos a realizar, que no se quede el asunto como en el aire. Súper importante siempre al final hacer una evaluación grupal, siempre. Ya digamos que son muy variadas las estrategias que podemos utilizar, pero sí es muy importante que tengamos claro que yo necesito saber qué pasó con ese espacio, nos movilizó, no nos movilizó, me generó algo, me impactó, me gustó, me agradó, me sentí incómodo. Y si me sentí incómodo, por qué me sentí de esa manera, ¿cierto? O sea, hay que tener una habilidad desde la etnografía muy grande frente a cómo observar todo el tiempo, tener control de ese grupo. Entonces, mientras estoy mirando las personas que están al frente, de alguna forma que no descuide quienes están de pronto en los laterales, cuál es la ubicación que yo voy a generar en ese espacio. También es un asunto muy importante y eso lo define usted como profesional, ¿cierto? Uno a veces, a mí me pasa que llego a un espacio, por ejemplo, a un salón de clases y me encuentro, pues efectivamente, las sillas ubicadas como normalmente estamos en un aula de clases. A mí particularmente no me gusta trabajar de esa manera. Entonces yo sé que eso genera un poquito de desorden, de ruido, más tiempo mientras nos ubicamos, pero es importante que yo pueda tener como una visión, una visibilidad muy clara de todas las personas que están en ese espacio para evitar distractores y todo este tipo de cosas. Entonces, hay un montón de factores pues que obviamente tendremos que tener en cuenta cuando hacemos estas intervenciones. Muy bien, ¿cómo vamos? Me siento aquí como muy solita. Vamos bien, todo está claro. Daisy, Tatiana. Una manito, por favor, no sé, activen el micrófono, me cuentan, ¿hay alguna duda? Bueno, yo espero que si están tan calladitas es porque todo está claro y no lo contrario. Me gustaría que me cuenten que si están aquí presentes, activas, escuchando, y si tienen alguna duda al respecto, pues que este sea el espacio para que aprovechemos y despejemos estas dudas. Mm, tenía, porque realmente pues es muy complicado hacerlo con tan poquitos participantes, eh, como un espacio, lo llamé espacio para los saberes del grupo, precisamente haciendo alusión al curso que nosotros tenemos en este momento y es hacer como un ejercicio de escucha, ¿cierto? Frente a esas experiencias que ustedes han tenido, los que ya han tenido, porque sé que muchos de ustedes han tenido acercamiento a estos trabajos grupales. Eh, Me parece que es un espacio muy valioso que incluso se puede reprogramar para el siguiente encuentro, eh, que contemos con un mayor número de participantes. Sin embargo, me gustaría mucho si alguna de ustedes dos en este momento quiere realizar algún aporte frente al tema específico que estamos viendo en este momento. Tatiana me dice que sí me escuchan, Daisy me dice que sí. Bueno, ok, perfecto. Pensé que se me habían ido. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, si todo está claro. Les recuerdo que en este momento pues estamos con la evaluación en línea. Muy poquitas personas la han realizado, creo que solo vi ahorita como dos o tres. Por favor no la dejen pasar. Recuerden que va a estar activa 15, 16 y 17, jueves, viernes y sábado. Así que bueno, a ponernos las pilas a presentar la evaluación. Se demoran unos minuticos ahí muy pequeños y de todas formas es un 10% que luego nos va a, digamos que
a hacer un aporte importante frente a nuestro promedio final. Saben que generalmente son preguntas eh, pues de selección múltiple o de falso y verdadero. Lean muy bien antes de responder. Lean muy, 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 muy bien cada uno de los enunciados. A veces creemos que la tenemos clara, pero resulta que después de responder decimos, caramba, esa no era, por el susto del tiempo, pero realmente hay un tiempo suficiente para que se piensen muy bien cada pregunta. Bueno, pues si no tenemos ninguna inquietud, creo que podemos ir cerrando el encuentro. Son las 8:56 de la noche. Mañana tendrán la grabación en plataforma. Espero que el resto de participantes muy juiciosamente se pongan al día con la grabación y que si se presenta alguna duda al respecto me lo hagan saber, porque a veces es muy posible que no se dé en el momento mismo, pero que luego cuando estoy escuchando la grabación me surja algún interrogante. Entonces, eh, bueno, pues saben que como siempre, con la mejor disposición para acompañarles en este proceso. Eh, en este bloque, pues hemos estado como un poquito ausentes, he visto algunos muy ausentes, muy calladitos, pero espero que de alguna manera estén también como sacándole el ratico a las lecturas del curso y que podamos pues como aprovechar estos espacios. Yo voy a sugerirles una, unos libros, y esa parte se me olvidaba, eh, que me parecen que tienen un análisis muy interesante frente a la dinámica que tenemos hoy social y con los grupos, eh, que son La Era del Vacío. No sé si de pronto ya lo han escuchado, si lo han leído. Es un libro de Lipovetsky. eh, La Era del Vacío, ya saben, importante que tomen notica por ahí y si le pueden dar una repasadita me parece muy importante. No lo han escuchado, Tatiana me dice que no. Ok, es un libro de Lipovetsky, voy a escribirles aquí de pronto el nombre para que lo puedan visualizar. Eh, Incluso no sé si ustedes ya han explorado la base de datos de la universidad, porque en esa base de datos pues encontramos información muy valiosa. No sé si de pronto ya tienen su usuario, si ustedes participaron en la capacitación que se orientó hace 2 semanitas frente al tema. Es fundamental que aprendamos a manejar la base de datos. Aquí tienen el nombre del autor. Se llama La Era del Vacío. No recuerdo de qué año es este libro, pero es un libro muy interesante que nos habla como de todo lo que ha tenido que ver con el tema de la posmodernidad, de la disolución de lo político, de que los individuos empiezan a manejar como su existencia a la carta. O sea, hace una reflexión muy chévere frente a que hoy en día somos muy apáticos, muy indiferentes, que tenemos como unas nuevas actitudes, pero no siempre desde una postura positiva, donde tenemos, él le llama la nueva organización de la personalidad, que está relacionada con el narcisismo, con la violencia, con la transformación que tienen a veces las manifestaciones, con el significado que nosotros tenemos de cultura. Eh, Básicamente nos dice que todos estos fenómenos, él los atribuye al individualismo. Dice que hoy en día somos personas, seres muy individualizados y que eso precisamente es lo que define la era posmoderna.
¿cierto? Como esa apatía y esa indiferencia que tenemos ante la realidad social y ante los escenarios que nos encontramos. Así que se los recomiendo, es un muy buen libro. Les voy a recomendar varios. Hay otro que se llama La Era de las Tribus, por ejemplo, que es de Maffesoli. Eh, y también nos habla como de las sociedades modernas, de las transformaciones que irremediablemente se han ido teniendo, de cómo se van agotando las instituciones, cómo se desmoronan las ideologías, digamos que el significado que le estamos dando nosotros a la interacción con los otros, cuáles son los valores que tenemos hoy en día, eh, cuáles son esas nuevas figuras que nosotros tenemos de la socialidad, de la sociabilidad. Es muy chévere también. Por aquí les pongo Maffesoli. Mm, La Era de las Tribus. Tomen notica para que le den la leidita. Y ojalá que no leamos el resumen, sino que de verdad, yo sé que a veces por asuntos de tiempo es un poquito complicado, ¿cierto? Pero, pero qué rico que podamos también fortalecer la parte de la literatura, que a veces la dejamos como tan abandonadita y hoy en día sí que es cierto, preferimos, digamos que otro tipo de actividades y hemos abandonado mucho el tema de la lectura. Por ahí hay otros que les voy a recomendar, se los voy a poner en un anuncio esta semana. Sí, Tatiana dice que mucho que hacer, en efecto, mucho que hacer, yo lo sé, pero bueno, creo que de esto se trata también este proceso universitario, tanto para ustedes como para nosotros. No crean que nosotros los docentes también, pues hay un arduo trabajo que hacer. Yo sé que están ansiosos por ver sus calificaciones, saben que a veces tardo un poquito, pero intento pues como hacer el ejercicio muy a conciencia y de leerme paso a paso todo lo que ustedes construyen porque valoro mucho el tiempo que ustedes dedican a las actividades, así que creo que lo que mínimamente puedo hacer es tener como mucho respeto frente al tiempo que ustedes dedican a sus elaboraciones y que yo pueda como leerlos a detalle. Tengo muchos estudiantes este bloque, tengo pues digamos que un curso de más también, entonces eso ha implicado obviamente más tiempo para la profe. Les pido de verdad un poquito de paciencia, no se me vayan a enojar porque no ven de pronto a veces a tiempo sus calificaciones, pero bueno, eh, estamos en ese proceso y voy a seguirles pues como leyendo en el transcurso de esta semana. Les mando un abrazo, muchas gracias nuevamente y espero que tengan un excelente fin de semana. Voy a detener entonces la grabación y el día de mañana la tendrán en su plataforma. Que estén muy bien, un abracito y una feliz noche.